tardes. El programa Calle Libertad, hoy también en el Hotel Senator, trae a uno de los futbolistas gaditanos de la historia del Cádiz con mayor carisma. Se trata de José Manuel Varla. Él fue uno de los artífices de aquel Cádiz mítico que se mantuvo durante tantos años seguidos en la primera división del fútbol español. Estamos hablando de la mitad de los años 80 hasta principios de los 90. José Manuel, bienvenido, muchas gracias por venir al programa. Gracias, encantado. Tú eres gaditano, naces en el casco antiguo. ¿Qué zona, José Manuel? Pues nací en la calle San José 44, esquina Solano. Esquina Solano, entonces supongo que irías a un colegio por la zona, ¿no? Sí, yo empecé yendo al Colegio La Palma y cuando ya tuve la edad para empezar la EGB, pues fui a Valcárcel y allí hice los 8 años de EGB. ¿Viviste durante toda tu infancia en la calle San José? Sí, yo creo que hasta, te hablo de memoria más o menos, hasta los 11, 12 años que nos trasladamos a la barriada de La Paz, allí Avenida de la Bahía 33. Uh-huh. ¿Y seguías yendo entonces a Valcárcel desde la barriada o ya hiciste...? Sí, seguía yendo a la barriada. Iba con un vecino que me llevaba ¿En el coche? en coche y nos tenía que dejar temprano y me acuerdo que nos dejaba en la caleta. Sí. Y allí hacíamos un poquito el golfillo. Me acuerdo una vez porque pisé un verdín de esto, me caía una poza y no pude ir a clase. ¿Ya jugaba en Valcárcel al fútbol? Sí, la última etapa sí jugaba ya en Valcárcel. ¿Allí en sí. el patio? Sí, en el patio. Antes de, como llegábamos temprano, pues siempre nos juntábamos ahí un grupito de compañeros y echábamos un ratillo. Aunque bueno, ya te digo que empecé... Relativamente tarde, ¿no? Me comentabas sí, tú, ¿no? Sí, con 11, 12 años, sí. Allí en Valcárcel. Y desde el principio tú notabas que aquello te iba bien, que aquello te gustaba y que Sí, rendía, hombre, ¿no? está claro que me gustaba, aunque empecé tarde, cuando empecé la verdad que me dediqué bastante a ello, ¿no? Porque me gustaba, me sentía, pues bueno, que más o menos, entre comillas, a ese nivel ¿Lo hacías bien? servía para eso, ¿no? Porque bueno, los amigos pues como siempre se hace, ¿no? Cuando eliges un equipo, o siempre uno que eliges el primero, después otro al segundo, y a mí siempre me elegían el primero, entonces bueno, quieras que no, pues tú mismo pues te vas dando cuenta que eso puede ser una oportunidad para, aunque no te das cuenta por la edad que tienes, pero bueno, que es una cosa positiva, es un deporte y que yo lo veía como algo que me aportaba. En aquella época 2 o 3 partidos, ¿no? Se jugaba todo lo que te echaban, bueno, ¿no? me acuerdo que cuando llegaba a mi casa mi madre tenía las rosaduras en los pies que no veas, sudando, ni me duchaba, o sea, un desastre. ¿Dónde empieza ya un poco más en serio, digamos, en algún equipo de jovencillos? Sí, bueno, yo el primer equipo, digamos, federado que jugué fue el Promesa CGC, que lo entrenaba Salvador Cuéntanos un Chirino. poco eso, José Manuel, eso es que era de la Guardia Civil, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, nosotros vivíamos en la Avenida de la Bahía 33, arriba estaba el Instituto San Severiano y al lado estaba el cuartel de la Guardia Civil. Entonces un año, pues una vez fuimos un grupo de amigos allí del barrio, fuimos a probar, nos enteramos que hacían unas pruebas en un equipo de la Guardia Civil y fuimos a probar al Colegio San Severiano. En esa primera prueba, pues bueno, se quedaron todos mis compañeros y a mí me descartaron, ¿no? Entonces, bueno, palo, fue un poquito el primer palo de mi vida. Y bueno, ¿seguiste jugando tranquilamente? Seguimos, sí, yo seguí jugando con mis compañeros, o sea, con los de mi barrio, partidos estos típicos de barrio contra barrio, entonces bueno, pasó el tiempo y yo seguía lo mío y llegaron a los oídos de Chirino que bueno, que había un chaval ahí que más o menos pues... destacaba, ¿no? Que bueno, que lo hacía medianamente bien, ¿no? Entonces me llamó y ahí sí empecé a... ¿Y recuperaste, digamos, tu relación con los amigos que habían entrado en su momento? Sí, claro, bueno, eran del barrio, lógicamente, pues bueno, siempre me sentía un poquito inferior porque yo estaba en un equipo federado que para nosotros era lo más importante, ¿no? Competir y eso, ¿no? Y yo me había quedado fuera. De todas maneras, no fue mucho tiempo, por lo tanto, tampoco fue un problema demasiado grande. Y a esas edades lo que creo que te importa es jugar. Claro. Y bueno, y pasártelo bien. Pasarlo bien. ¿Conservas amistades o relación de aquella etapa de colegio, de Valcárcel? Sí, hombre, bueno, sí, aunque no es que nos veamos todos los días cada día, pero bueno, cada día muy chico. Precisamente el otro día me encontré a un compañero de Valcárcel que encima era de mi banca de al lado por el apellido, que se llama Barrio, y la verdad que me dio mucha alegría verlo, ¿no? Después está Luis Alhambra, o sea, Monzón, hay muchos que bueno, que Reina,
que son los con los que más te llevabas y te tratabas y que siempre los tienes ahí, ¿no? José Manuel, ¿ibas al Carranza, te llevaba a alguien al Carranza y te acuerdas de aquello? Sí, hombre, ya cuando fui creciendo, mi padre, que es un buen aficionado al fútbol, ¿no? Pues me llevaba al estadio Belcádiz, íbamos al marcador simultáneo Dardo allí abajo, y la verdad que ese recuerdo es muy bonito, ¿no? Porque claro, se respiraba un ambiente de fútbol impresionante. Mi padre trabajaba en el muelle, aquello era un ambiente de todo el muelle, todo tal, o sea, un ambiente puro, ¿no? Y al Trofeo Carranza pues también me llevaba. Claro. Íbamos allí, yo lo veía normalmente en lo alto de un palo de esto de la bandera, así, Sí. para no caerme. Y bueno, la verdad El que marcador simultáneo, que era muy gracioso, era como claro, un anuncio. Había unos tablones de madera. Exacto. En el diario de Cádiz pues te daban la reseña de Calcetines Ferri, Bilbao, Real Sociedad. 1-0, no sé, pues claro, ya tú 1-0, sabías. claro, en los cartelones marcador, ya tú lo mirabas, hostia, la Real le va ganando a Sí, no sí, sé sí, qué, el marcador con la simultáneo. radio, tal. Sí. Entonces la verdad que era bonito. Estaba en Fondo Sur. Bueno, ¿hay alguien en aquel momento que te oriente o que sea importante o que, en fin, te vaya encauzando? Supongo que el que hacía los equipos en la Guardia Civil. Sí, hombre, así. la verdad que el primero que me orienta y me educa también, ¿no? Deportivamente, es Salvador Chirino, ¿no? Entonces yo con él estoy 2 años en el Promesa CGC, que era el segundo equipo de la Guardia Civil, y luego el CGCA, que era el primer equipo dentro de los alevines, y yo subo al CGCA y él también sube al CGCA, ¿no? Entonces él fue el primero que me encauzó un poquito en el tema deportivo, también me educó también, porque también es importante, y también una persona que era muy importante era el capitán Ben, ¿no? Que era el que, digamos, la cabeza pensante y el alma del club de la Guardia Civil, ¿no? Que era un capitán retirado, pero que la verdad es que era una persona impresionante. ¿Y cómo terminó y por qué terminó todo aquello? Bueno, pues porque desgraciadamente el capitán Ben muere y entonces supongo que allí nadie habría con ganas de seguir con aquello y desaparece el club. Desaparece el club. Yo tenía edad infantil, que jugaba en el CSD infantil, y bueno... ¿Te llama el Cádiz? Claro, y entonces me llama el Cádiz y ya entro a formar parte del Cádiz. Yo era primer año juvenil, me parece, y voy a formar parte del Cádiz Juvenil B con Antonio Macías y José María Valle. Allí empiezas ya a encontrarte lo que sería el germen del futuro Cádiz de los Milagros, o compañeros. Sí, hombre, la verdad es que no me acuerdo de compañeros porque hace mucho tiempo y la verdad que soy muy malo para eso, ¿no? Pero que seguramente sí coincidí con algunos compañeros que íbamos pasando equipo a equipo por las edades, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo y la verdad que no recuerdo. Del entrenador sí te acuerdas del preparador físico, que era Antonio Macías, que lo tenía de encima de profesor de inglés en Balcarce, y José María Valle, que era el preparador físico, que entrenábamos a las 6 de la mañana en el Correccional. O sea, era de noche y a nosotros eso nos impresionaba, ¿no? Y empezábamos a dar vuelta a la Manzana, cogíamos por lo que ahora es la Avenida Nueva y volvíamos. ¿Qué diferencia con las instalaciones actuales? Pues sí, y luego a correr, como desgraciadamente hay muchos equipos que todavía lo hacen, en la bahía, ¿no? O sea que sí. Yo he visto al Cádiz profesional, bueno, no sé si estarías tú, me imagino que sí, en la playa. Sí, no, hombre, claro. La playa, antes de tener el Rosal como lo tenemos, la playa era nuestra ciudad deportiva, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, en la pretemporada corríamos allí, porque yo creo que en mejor sitio no se puede correr, cuando está la marea vacía, y allí entrenábamos no solo el primer equipo, sino todas las sesiones inferiores. Sí. José Manuel, si te acuerdas la del Cádiz B, el Cádiz B ya fue un equipo, ahí sí fue el germen del futuro Cádiz importante que tuvimos. Hombre, está claro que en el Cádiz, quieras que no, pues poco a poco, igual que vas avanzando, tú también te vas dando cuenta que tienes ahí una meta y que cada paso que das es un paso que acortas, ¿no? para tu objetivo, ¿no? Porque ya lógicamente te vas planteando que bueno, que esta es una posibilidad real y que si tienes suerte también pues puedes conseguirla, ¿no? Entonces cuando ya llegamos al Cádiz B, lógicamente lo que estamos mirando es que en cualquier momento podemos tener la oportunidad de jugar en el primer equipo
y de cumplir un sueño, ¿no?, que tú has tenido cuando has empezado en esto, ¿no? Era el de David Vidal, ¿no? Sí, sí. Y nosotros estábamos en el Cádiz B, yo estuve con David Vidal en el Cádiz Juvenil, sí, pasamos al Cádiz B y pasamos con él. ¿Qué compañeros estaban? José estaba, por ejemplo, estaba, ¿no? José, Cortijo. Calderón, estaba Cortijo, bueno, y otros que no han llegado, ¿no? Estaba Fede de portero, Rubio, o sea, Kiko Tato, es Manolín. también. Kiko es uno que está ahora entrenando en las sesiones inferiores del Cádiz. Debutó en el primer equipo también, en Pamplona, me parece. Sí. O sea que bueno, que la verdad que en esa época sí saltamos bastantes jugadores del B al primer equipo. Se me ha pasado una cosa que he leído, y es un problema que tuviste tú, un encontronazo con un compañero de la cabeza, en fin, que tú siempre pones un poco como ejemplo del destino, de lo que fue el destino. Sí, bueno, ya había terminado la competición, yo era juvenil, y bueno, y me llama, estaba Benito Llones de entrenador en el Cádiz, ellos jugaban en Mallorca. Sí. Y me llama Benito Llones un viernes y me comenta que voy a ir con el primer equipo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que en ese momento... una ilusión tremenda, ¿no? La verdad que fue, bueno, no cabía en mí, ¿no? Claro. De lo gordo que estaba. Entonces, bueno, era un viernes, pero bueno, entonces el sábado firman a un brasileño, un tal Carliño, y entonces me comunican que no voy a ir yo, que yo me caigo de la lista porque van a llevar al nuevo fichaje, como es lógico, ¿no? Entonces el Cádiz B jugaba el domingo por la mañana en Carranza contra la Paternera, y como yo había terminado los juveniles y lo importante era seguir compitiendo y seguir jugando, pues me convocan a mí y juego el partido, con la mala suerte de que me dan un golpe en la cabeza y me desmayo y tal, y termino estando una semana en la UBI. El destino, ¿no? José Manuel. Sí, bueno, son gajes del oficio, ¿no? Gajes del oficio. Pero de estar en Mallorca, de haber podido estar en Mallorca con el primer equipo, bueno, no pasa nada. Está claro, tú te ilusiona, pero bueno, eso también te hace un poquito más fuerte y te sirve para que hay que estar preparado para todo, ¿no? Claro. ¿Te ha quedado secuela de aquel encontronazo? Sí, bueno, un problema de neuralgia y eso, pero bueno, aparece de vez en cuando muy de vez en cuando, ¿no? Y se sobrelleva. José Manuel, tú llegaste a terminar tus estudios, ¿no? De enseñanza media. yo terminé hasta COU, sí. Estuve en Rafael Alberti, hasta tercero de buque lo tuve que dejar porque ya empecé a entrenar por la mañana con el primer equipo, y los terminé en el Columela nocturno. Bueno, ya después del Cádiz B, lógicamente, el Cádiz... ¿cómo fue aquel paso? ¿Te acuerdas de quién te llamó? ¿Qué pasó, no? Bueno, el debut, yo fui convocado una vez, que no me acuerdo realmente contra qué equipo fue, estaba Manolo Cardo de entrenador, pero no debuté. Entonces jugaba el Cádiz B al día siguiente en Mairena y jugué con el Cádiz B porque podía jugar, ¿no? Entonces mi debut fue contra el Sporting de Gijón. ¿En Carranza? En Carranza, con Manolo Cardo en el banquillo, y sustituí a Juan Carlos Pedraza. Ganamos 2-0, jugué 5 o 10 minutos, yo creo que toqué un balón, pero vamos, ya te digo, como te comenté antes, para mí fue la jugada de Messi, el balón que toqué. La verdad que era un sueño cumplido, aunque lo que dicen, ¿no? Lo importante era seguir creciendo y seguir aprendiendo y mantenerme ahí, no llegar y que ya no me convocaran más, ¿no? Que era lo complicado. ¿Qué se sentía en aquellos años el Carranza, ese fondo norte, cuando tú salías por el vestuario para afuera y veías? Hombre, la verdad que era, te vuelvo a repetir, era un sueño, y sobre todo que era un ambiente, pues bueno, era fútbol, ¿no? Era fútbol. Incluso lo que habíamos hablado antes, tiempo atrás todavía se respiraba un ambiente más sano, ¿no? Más añejo, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, bueno, era un ambiente sano. Después lo que comentábamos, ¿no? El vestuario, había gente espectacular, te sentías como uno más, no había jóvenes y veteranos, sino era un grupo súper sólido, y todo eso pues... Mucha gente de Cádiz, ¿no? José Manuel, eso facilitaba las cosas. Era, ¿no? Con el mismo carácter, la misma broma, claro, la idiosincrasia, o sea, todo te ayudaba a absorber todo lo que absorbía era bueno, ¿entiendes? Claro. Y como te comenté, en la vida, todo lo que sé o lo poquito que sé, el fútbol me lo ha enseñado prácticamente casi todo, ¿no? Y el fútbol y los compañeros, ¿no? Los compañeros. Aquel Cádiz se veía el buen ambiente, y tú has comentado alguna vez que
que fuera del campo teníais relación y os ibais a la escalerilla, ¿no? Y... Sí, hombre, ya te digo, era un grupo súper sano, éramos un equipo, ¿no? Éramos un equipo. Entonces, después cuando terminamos los entrenamientos, ahí en la escalerilla... Que una si familia, que ¿no? si, claro, que si la cervecita, que si no sé qué, aunque no podíamos beberla, pero bueno, siempre caía alguna cervecilla. Y bueno, siempre de cachondeo, luego en el vestuario... ya no solo los jugadores, sino había gente también que te ayudaba a que el ambiente fuese por ejemplo, mucho Rovira, ¿no? claro. El personaje de Rovira. Entonces Rovira, Eduardo, Zarzuela. O sea, era todo, te hacían pasarlo bien, digamos, ¿no? Ibas a entrenar y ibas a disfrutar, ¿no? O sea, Manuel, y jugar con el Mago, yo qué sé. Pues bueno, la verdad que es un orgullo, ¿no? Yo creo que ahora mismo, tal como está el fútbol, es un orgullo poder decir que he sido compañero de Mágico González, ¿no? Y de haberme vestido con él y de haberle hecho cosas, o sea, haberle visto hacer cosas que yo creo que solo lo puede hacer él. Para mí ha sido el mejor futbolista del mundo y era un personaje dentro y fuera del campo. Como persona era una buenísima persona y bueno, yo creo que todo lo que se puede hablar del Mago son cosas buenas. Claro. Y incluso os sorprendería a vosotros mismos a veces las salidas que tenía o las soluciones futbolísticas que daba. Sí, hombre, o sea, era un personaje. O sea, él salía, en aquellos tiempos las vendas eran, tú te vendabas el tobillo y en vez de protegértelo lo que te hacía era 1000 heridas, ¿no? Pues él salía al campo con los tobillos vendados y sin medias ni nada. O sea, él salía con unas muni que llevaba y empezaba con una naranja, cogía una naranja y empezaba a dar voladitas ahí en la naranja y la naranja no se caía. O me acuerdo de otra anécdota, por ejemplo, que íbamos para el aeropuerto y quedábamos en el estadio en el autobús y teníamos que ir en corbata y él aparece, bueno, siempre con todas peinadas, con los rizos cada uno para un lado y, joder, Mago, que tenemos que ir en corbata, macho, y lo que se le ocurrió, ¿qué hizo? Pues se quitó un calcetín y se puso el calcetín de corbata, o sea que verídico, vamos, que no es... Yo estaba entre el público en aquella época, era socio, y la gente decía, pues, si se queda hasta las 5 de la mañana, porque muchas veces se quedaba hasta las 5 de la mañana, hace unos partidos extraordinarios, ¿no? Es lo que comentábamos antes, si el entrenador hablaba con él y decía, mira, si tú te quedas a las 5 de la mañana y mañana me la lía, yo te pago las copas, ¿entiendes? O sea, él era así, él era peculiar, claro. Y yo creo que él lo hacía y no veía que estaba haciendo algo malo, ¿entiendes? Por su forma de ver la vida. Digamos que era un poco bohemio en ese sentido, sí. ¿Entiendes? Entonces, bueno, él se podía recoger a las tantas que luego le rompía la cintura al primero que veía en el campo, ¿entiendes? Sí, o sea, sí, que era impresionante. José Manuel, aquellos fueron unos cuantos años en primera, siempre salvando, digamos, siempre ahí en el abismo y con una soltura que os salvaba ahí impresionante. Toda la España empezó a llamar al Cádiz el submarino amarillo, etcétera. Tú tuviste una importantísima intervención en Santander, ¿no? En la famosa liguilla. Sí. Bueno, eso fue la liguilla de la muerte, la famosa de Irigoyen. Sí. Y bueno, la verdad que estábamos Osasuna, Racing y nosotros, los tres jugando esa liguilla. Teníamos que ir a jugar a Santander y luego venía el Osasuna a casa. Entonces fuimos allí, primer partido, empatamos a 1 y marqué yo el gol a pase de Mágico González. Luego jugó Osasuna. Luego jugamos aquí en casa. Que fue agónico porque hubo un montón de expulsiones del Cádiz. Empatamos a 0. Luego, después de los partidos, había que tirar penalti para ver en caso de empate qué pasaba. Empatamos a 0 aquí. Y luego el último partido era Osasuna Racing, que lo escuchamos todos en Cánovas del Castillo. Y creo que ganó el Osasuna 2-0. Y se salvó entonces el Cádiz. Descendió el Racing. Que fue un año que el Cádiz quedó el último. Sí, hubo más partidos que nunca, porque en ese año... Primero hubo una liga regular, después se dividió en tres grupos y después ya fue la liguilla de la muerte. Exactamente, y sobre la marcha la federación, no sé qué organismo, cambió las reglas de juego y Irigoyen dijo que si se hubiese sabido antes lo del último, hubiese apretado más y entonces se formó esta liguilla que tú has comentado, ¿no? Claro. Ese gol fue importantísimo en la historia del Cádiz porque fue el gol de la permanencia, el gol de Santander me refiero tuyo, fue importante. Sí, hombre, fue importante porque bueno, no se sabe qué hubiera pasado si no lo hubiera marcado, si hubiéramos perdido, si hubiéramos marcado otro, pero bueno, lo que está claro es que nos sirvió para tener 2 puntos
Sí. Y con esos 2 puntos nos salvamos. No sabemos que si el Racing no hubiera ganado el Racing, pues hubiéramos descendido nosotros, Claro, porque claro que sí. Osasuna hubiera tenido una victoria y el Racing otra. José Manuel, hay un año que con Víctor Espárrago juegas poco o apenas juegas, ¿no? Sí, fue el siguiente año de la el siguiente año, ¿no? de la muerte. Fue el siguiente año, firma Víctor Espárrago, firma Andrés, Sí. otra él que lo conocía del Recreativo, es cuando viene Carmelo, viene Oliva, vienen muchos jugadores, la verdad que teníamos un muy buen equipo y la verdad que yo ese año aprendí muchísimo, o sea, por el hecho de no haber jugado todo lo que yo quería, pero para nada tengo ninguna queja, o sea, yo aprendí muchísimo, incluso Víctor Espárrago en la prensa hablaba muy bien de mí, o sea, no era por regalarme el oído, sino él creo que sentía que yo iba a ser un futbolista importante para el Cádiz, pero lógicamente tenía que esperar mi momento, ¿no? Y de hecho Andrés, que era el que jugaba en mi posición, hizo un año impresionante, fue el año que el Cádiz obtuvo la mejor clasificación, creo, de su historia en Primera División, y entonces ante eso un gran entrenador, solo puede ver que lo que te he dicho antes, agradecerle todo lo que te enseñó, lo que aprendí, ¿no? todo lo que absorbí, ¿no? Porque también se aprende no jugando. Claro que sí. José Manuel, vamos a esperar un par de minutillos para la publicidad y enseguida volvemos, enseguida estamos con ustedes en Hotel Senator, calle Libertad. Buenas tardes. El programa Calle Libertad, hoy también en el Hotel Senator, trae a uno de los futbolistas gaditanos de la historia del Cádiz con mayor carisma. Se trata de José Manuel Barla. Él fue uno de los artífices de aquel Cádiz mítico que se mantuvo durante tantos años seguidos en la primera división del fútbol español. Estamos hablando de la mitad de los años 80 hasta principios de los 90. José Manuel, bienvenido, muchas gracias por venir al programa. Gracias, encantado. Tú eres gaditano, naces en el casco antiguo. ¿Qué zona, José Manuel? Pues nací en la calle San José 44, esquina Solano. Esquina Solano, entonces supongo que irías a un colegio por la zona, ¿no? Sí, yo empecé yendo al Colegio La Palma y cuando ya tuve la edad para empezar la EGB, pues fui a Valcárcel y allí hice los 8 años de EGB. ¿Viviste durante toda tu infancia en la calle San José? Sí, yo creo que hasta, te hablo de memoria más o menos, hasta los 11, 12 años que nos trasladamos a la barriada de La Paz, allí Avenida de la Bahía 33. ¿Y seguías yendo entonces a Valcárcel desde la barriada o ya hiciste? Sí, seguía yendo a la barriada. Iba con un vecino que me llevaba en coche y nos tenía que dejar temprano y me acuerdo que nos dejaba en la caleta. Sí. Y allí hacíamos un poquito el golfillo. Me acuerdo una vez porque pisé un verdín de esto, me caía una poza y no pude ir a clase. ¿Ya jugaba en Valcárcel al fútbol? Sí, la última etapa sí jugaba ya en Valcárcel. ¿Allí en el patio? Sí, en el patio. Antes de, como llegábamos temprano, pues siempre nos juntábamos ahí un grupito de compañeros y echábamos un ratillo. Aunque bueno, ya te digo que empecé relativamente tarde, ¿no? Tarde, que comentabas tú, ¿no? Sí, con 11, 12 años, sí. Allí en Valcárcel. Y desde el principio tú notabas que aquello te iba bien, que aquello te gustaba y que sí, rendía. Hombre, está claro que me gustaba, aunque empecé tarde, cuando empecé la verdad que me dediqué bastante a ello, ¿no? Porque me gustaba, me sentía, pues bueno, que más o menos, entre comillas, a ese nivel lo hacías bien, servía para eso, ¿no? Porque bueno, los amigos pues como siempre se hace, ¿no? Cuando eliges un equipo, pues siempre uno que eliges el primero, después otro al segundo, y a mí siempre me elegían el primero, entonces bueno, quieras que no, pues tú mismo pues te vas dando cuenta que eso puede ser una oportunidad para, aunque no te das cuenta por la edad que tienes, pero bueno, que es una cosa positiva, es un deporte y que yo lo veía como algo que me aportaba. En aquella época 2 o 3 partidos, ¿no? Se jugaba todo lo que te echaban. Bueno, me acuerdo que cuando llegaba a mi casa mi madre tenía las rosaduras en los pies que no veas, sudando, ni me duchaba, o sea, un desastre.
¿Dónde empieza ya un poco más en serio, digamos, en algún equipo de jovencillos? Sí, bueno, yo el primer equipo, digamos, federado que jugué fue el Promesa CGC, que lo entrenaba Salvador Cuéntanos un Chirino. poco eso, José Manuel. Eso es que era de la Guardia Civil, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, nosotros vivíamos en la Avenida de la Bahía 33, arriba estaba el Instituto San Sebriano y al lado estaba el cuartel de la Guardia Civil. Entonces un año, pues una vez fuimos un grupo de amigos allí del barrio, fuimos a probar, nos enteramos que hacían unas pruebas en un equipo de la Guardia Civil y fuimos a probar al Colegio San Severiano. En esa primera prueba, pues bueno, se quedaron todos mis compañeros y a mí me descartaron, ¿no? Entonces, bueno, palo, fue un poquito el primer palo de mi vida. Y bueno, ¿seguiste jugando tranquilamente? Seguimos, sí, yo seguí jugando con mis compañeros, o sea, con los de mi barrio, partidos estos típicos de barrio contra barrio. Entonces, bueno, pasó el tiempo y yo seguía lo mío y llegaron a los oídos de Chirino que, bueno, que había un chaval ahí que más o menos, pues... destacaba, ¿no? Que, bueno, que lo hacía medianamente bien, ¿no? Entonces me llamó y ahí sí empecé a... ¿Y recuperaste, digamos, tu relación con los amigos que habían entrado en su momento? Sí, claro, bueno, eran del barrio, lógicamente, pues bueno, siempre me sentía un poquito inferior porque yo estaba en un equipo federado que para nosotros era lo más importante, ¿no? Competir y eso, ¿no? Y yo me había quedado fuera. De todas maneras, no fue mucho tiempo, por lo tanto, tampoco fue un problema demasiado grande. Y a esas edades lo que creo que te importa es jugar. Claro. Y bueno, y pasártelo bien, ¿no? Pasarlo bien. ¿Conservas amistades o relación de aquella etapa de colegio, de Valcárcel? Sí, hombre, bueno, sí, aunque no es que nos veamos todos los días. Cada día, pero bueno, cada día muy chico. Precisamente el otro día me encontré a un compañero de Valcárcel que encima era de mi banca de al lado por el apellido, que se llama Barrio, y la verdad que me dio mucha alegría verlo, ¿no? Después está Luis Alhambra, o sea, Monzón, hay muchos que Reina, que son los con los que más te llevabas y te tratabas y que siempre los tienes ahí, ¿no? José Manuel, ¿ibas al Carranza? ¿Te llevaba alguien al Carranza y te acuerdas de aquello? Sí, hombre, ya cuando fui creciendo, mi padre, que es un buen aficionado al fútbol, ¿no? Pues me llevaba al estadio Belcadi, íbamos al marcador simultáneo Dardo allí abajo y la verdad que ese recuerdo es muy bonito, ¿no? Porque claro, se respiraba un ambiente de fútbol impresionante. Mi padre trabajaba en el muelle, aquello era un ambiente de todo el muelle, todo tal, o sea, un ambiente puro, ¿no? Y al Trofeo Carranza pues también me llevaba. Claro. Íbamos allí, yo lo veía normalmente en lo alto de un palo de esto de la bandera, así, para no caerme. Y bueno, la verdad. El marcador simultáneo, que era muy gracioso, era como un anuncio. Había unos tablones de madera. Exacto. En el diario de Cádiz, pues te daban la reseña, Calcetines Ferri, Bilbao, Real Sociedad. 1-0, pues ya tú sabías. Claro, en los cartelones marcador, ya tú lo mirabas, hostia, la Real le va ganando a no sé qué, el marcador, con la radio, tal. Entonces la verdad que era bonito. Estaba en Fondo Sur. Bueno, ¿hay alguien en aquel momento que te oriente o que sea importante o que, en fin, te vaya encauzando? Supongo que el que hacía los equipos en la Guardia Civil. Sí, hombre, la verdad que el primero que me orienta y me educa también, ¿no? Deportivamente, es Salvador Chirino, ¿no? Entonces yo con él estoy 2 años en el Promesa CGC, que era el segundo equipo de la Guardia Civil, y luego el CGCA, que era el primer equipo dentro de los alevines, y yo subo al CGCA y él también sube al CGCA, ¿no? Entonces él fue el primero que me encauzó un poquito en el tema deportivo. También me educó también, porque también es importante, y también una persona que era muy importante era el capitán Ben, ¿no? Que era el que, digamos, la cabeza pensante y el alma del club de la Guardia Civil, ¿no? Que era un capitán retirado, pero que la verdad es que era una persona impresionante. ¿Y cómo terminó y por qué terminó todo aquello? Bueno, pues porque desgraciadamente el capitán Ben muere y entonces supongo que allí nadie habría con ganas de seguir con aquello y desaparece el club. Desaparece el club. Yo tenía edad infantil, que jugaba en el CGC infantil y bueno... ¿Te llama el Cádiz? Claro, y entonces me llama el Cádiz y ya entro a formar parte del Cádiz. Yo era primer año juvenil, me parece, y voy a formar parte del Cádiz Juvenil B con Antonio Macías y José María Valle.
allí empiezas ya a encontrarte lo que sería el germen del futuro Cádiz de los Milagros, o compañeros. Sí, hombre, la verdad es que no me acuerdo de Sí, compañeros porque hace mucho tiempo y la verdad que soy muy malo para eso, ¿no? Pero que seguramente sí coincidí con algunos compañeros que íbamos pasando equipo a equipo por las edades, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo y la verdad que no recuerdo. Del entrenador sí te acuerdas del preparador físico, que era Antonio Macías, que claro, lo tenía de encima de profesor de inglés en Balcarce, y José María Valle, que era el preparador físico, que entrenábamos a las 6 de la mañana en el Correccional. O sea, era de noche y a nosotros eso nos impresionaba, ¿no? Y empezábamos a dar vuelta a la Manzana, cogíamos por lo que ahora es la Avenida Nueva y volvíamos. ¿Qué diferencia con las instalaciones actuales? Pues sí, y luego a correr, como desgraciadamente hay muchos equipos que todavía lo hacen, en la bahía, ¿no? O sea que sí. Yo he visto al Cádiz profesional, bueno, no sé si estarías tú, me imagino que sí, en la playa. Sí, no, hombre, claro. La playa, antes de tener el Rosal como lo tenemos, la playa era nuestra ciudad deportiva, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, en la pretemporada corríamos allí, porque yo creo que en mejor sitio no se puede correr, cuando está la marea vacía, y allí entrenábamos no solo el primer equipo, sino todas las sesiones inferiores. Sí. José Manuel, si te acuerdas del Cádiz B, el Cádiz B ya fue ahí sí fue el germen del futuro Cádiz importante que sí, tuvimos. Hombre, está claro que en el Cádiz, quieras que no, pues poco a poco, igual que vas avanzando, tú también te vas dando cuenta que tienes ahí una meta y que cada paso que das es un paso que acortas, ¿no? para tu objetivo, ¿no? Porque ya lógicamente te vas planteando que bueno, que esta es una posibilidad real y que si tienes suerte también pues puedes conseguirla, ¿no? Entonces cuando ya llegamos al Cádiz B, lógicamente lo que estamos mirando es que en cualquier momento podemos tener la oportunidad de jugar en el primer equipo y de cumplir un sueño, ¿no? Que tú has tenido cuando has empezado en esto, ¿no? Era el de David Vidal, ¿no? Sí, sí. ¿Y nosotros estábamos en el Cádiz B, yo estuve con David Vidal en el Cádiz Juvenil, sí, pasamos al Cádiz B y pasamos con él. ¿Qué compañeros estaban? José estaba, por ejemplo, estaba ¿no? José, Cortijo. Calderón, estaba Cortijo, bueno, y otros que no han llegado, ¿no? Estaba Fede de portero, Rubio, o sea, Kiko Tato, es Manolín. también. Kiko es uno que está ahora entrenando en las sesiones inferiores del Cádiz. Debutó en el primer equipo también, en Pamplona, me parece. Sí. O sea que bueno, que la verdad que en esa época sí saltamos bastantes jugadores del B al primer equipo. Se me ha pasado una cosa que he leído, y es un problema que tuviste tú, un encontronazo con un compañero de la cabeza, en fin, que tú siempre pones un poco como ejemplo del destino, de lo que fue el destino. Sí, bueno, ya había terminado la competición, yo era juvenil, y bueno, y me llama, estaba Benito Llones de entrenador en el Cádiz, ellos jugaban en Mallorca. Sí. Y me llama Benito Llones un viernes y me comenta que voy a ir con el primer equipo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que en ese momento... una ilusión tremenda, ¿no? La verdad que fue, bueno, no cabía en mí, ¿no? Claro. De lo gordo que estaba. Entonces, bueno, era un viernes, pero bueno, entonces el sábado firman a un brasileño, un tal Carliño, y entonces me comunican que no voy a ir yo, que yo me caigo de la lista porque van a llevar al nuevo fichaje, como es lógico, ¿no? Entonces el Cádiz B jugaba el domingo por la mañana en Carranza contra la Paternera, y como yo había terminado los juveniles y lo importante era seguir compitiendo y seguir jugando, pues me convocan a mí y juego el partido, con la mala suerte de que me dan un golpe en la cabeza y me desmayo y tal, y termino estando una semana en la UBI. El destino, ¿no, José Manuel? Sí, bueno, son gajes del oficio, ¿no? Gajes del oficio. Pero de estar en Mallorca, de haber podido estar en Mallorca con el primer equipo, bueno, no pasa está nada. Claro, tú te ilusiona, claro. Pero bueno, eso también te hace un poquito más fuerte y te sirve para que hay que estar preparado para todo, ¿no? Claro. ¿Te ha quedado secuela de aquel encontronazo? Sí, bueno, un problema de neuralgia y eso, pero bueno, aparece de vez en cuando y... Muy de vez en cuando, ¿no? Y se sobrelleva. O sea, Manuel, tú llegaste a terminar tus estudios, ¿no? De enseñanza Sí, media. yo terminé hasta COU, sí. Estuve en Rafael Alberti, hasta tercero de buque lo tuve que dejar porque ya empecé a entrenar por la mañana con el primer equipo y los terminé en el Columela nocturno.
Bueno, ya después del Cádiz B, lógicamente, el Cádiz... ¿Cómo fue aquel paso? ¿Te acuerdas de quién te llamó? ¿Qué pasó, no? Bueno, el debut, bueno, yo fui convocado una vez, que no me acuerdo realmente contra qué equipo fue, estaba Manolo Cardo de entrenador, pero no debuté. Entonces jugaba el Cádiz B al día siguiente en Mairena y jugué con el Cádiz B porque podía jugar, ¿no? Entonces mi debut fue contra el Sporting de Gijón. ¿En Carranza? En Carranza, con Manolo Cardo en el banquillo, y sustituí a Juan Carlos Pedraza. Ganamos 2-0, jugué 5 o 10 minutos, yo creo que toqué un balón, pero vamos, ya te digo, como te comenté antes, para mí fue la jugada de Messi, el balón que toqué. La verdad que muy, bueno, era un sueño cumplido, aunque lo que dicen, ¿no? Lo importante era seguir creciendo y seguir aprendiendo y mantenerme ahí, no llegar y que ya no me convocaran más, ¿no? Que era lo complicado. ¿Qué se sentía en aquellos años el Carranza, ese fondo norte, cuando tú salías por el vestuario para afuera y veías? Hombre, la verdad que era, te vuelvo a repetir, era un sueño, y sobre todo que era un ambiente, pues bueno, era fútbol, ¿no? Era fútbol. Incluso lo que habíamos hablado antes, incluso tiempo atrás todavía se respiraba un ambiente más sano, ¿no? Más añejo, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, bueno, era un ambiente sano. Después lo que comentábamos, ¿no? El vestuario, había gente espectacular, te sentías como uno más, no había jóvenes y veteranos, sino era un grupo súper sólido, y todo eso pues... Mucha gente de Cádiz, ¿no? José Manuel, eso facilitaba las cosas, era, ¿no? con el mismo carácter, la misma broma, claro, la idiosincrasia, o sea, todo te ayudaba a absorber todo lo que absorbía era bueno, ¿entiendes? Claro. Y como te comenté, en la vida, todo lo que sé o lo poquito que sé, el fútbol me lo ha enseñado prácticamente casi todo, ¿no? Y el fútbol y los compañeros, ¿no? Los compañeros. Aquel Cádiz se veía el buen ambiente, y tú has comentado alguna vez que fuera del campo teníais relación y os ibais a la escalerilla, ¿no? Sí, hombre, ya te digo, era un grupo súper sano. Éramos un equipo, ¿no? Éramos un equipo. Entonces, después cuando terminamos los entrenamientos, ahí en la escalerilla... Una familia, ¿no? Claro, que si la cervecita, que si no sé qué, aunque no podíamos beberla, pero bueno, siempre caía alguna cervecilla. Y bueno, siempre de cachondeo. Luego en el vestuario, ya no solo los jugadores, sino había gente también que te ayudaba a que el ambiente fuese mucho mejor. Por ejemplo, Rovira, ¿no? Claro. El personaje Rovira. Entonces Rovira, Eduardo Zarzuela. Era todo, te hacían pasarlo bien, digamos, ¿no? Ibas a entrenar y ibas a disfrutar, ¿no? O sea, Manuel, y jugar con el Mago, yo qué sé. Pues bueno, la verdad que es un orgullo, ¿no? Yo creo que ahora mismo, tal como está el fútbol, es un orgullo poder decir que he sido compañero de Mágico González, ¿no? Y de haberme vestido con él, y de haberle hecho cosas, o sea, haberle visto hacer cosas que yo creo que solo lo puede hacer él. Para mí ha sido el mejor futbolista del mundo, y era un personaje dentro y fuera del campo. Como persona era una buenísima persona, y bueno, yo creo que todo lo que se puede hablar del Mago son cosas buenas. Claro. Y incluso os sorprendería a vosotros mismos a veces las salidas que tenía, o las soluciones futbolísticas que daba. Sí, hombre, o sea, era un personaje. O sea, él salía... en aquellos tiempos las vendas eran, tú te vendabas al tobillo y en vez de protegértelo, lo que te hacía era 1000 heridas, ¿no? Pues él salía al campo con los tobillos vendados y sin medias ni nada. O sea, él salía con unas Muni que llevaba, y empezaba con una naranja, cogía una naranja y empezaba a dar voladitas ahí en la naranja, y la naranja no se caía. O me acuerdo de otra anécdota, por ejemplo, que íbamos para el aeropuerto y quedábamos en el estadio, en el autobús, y teníamos que ir en corbata, y él aparece, bueno, siempre con todas las peinadas, con los rizos cada uno para un lado, y joder, Mago, que tenemos que ir en corbata, macho, y lo que se le ocurrió, ¿qué hizo? Pues se quitó un calcetín y se puso el calcetín de corbata. O sea, que verídico, vamos, que no es... Yo estaba entre el público en aquella época, era socio, y la gente decía, pues, si se queda hasta las 5 de la mañana, porque muchas veces se quedaba hasta las 5 de la mañana, hace unos partidos extraordinarios, ¿no? Es lo que comentábamos antes. Si el entrenador hablaba con él y decía, mira, si tú te quedas a las 5 de la mañana y mañana me la lía, yo te pago las copas, ¿entiendes? O sea, él era así, él era peculiar. Claro. Y yo creo que él lo hacía y no veía que estaba haciendo algo malo, ¿entiendes? Por su forma de ver la vida. Digamos que era un poco bohemio en ese sentido, ¿entiendes? Entonces, bueno, él se podía recoger a las tantas, que luego
le rompía la cintura al primero que veía en el campo, ¿entiendes? Sí, O sea, sí, que era impresionante. José Manuel, aquellos fueron unos cuantos años en primera, siempre salvando, digamos, siempre ahí en el abismo, y con una soltura que os salvaba ahí impresionante. Toda la España empezó a llamar al Cádiz el submarino amarillo, etcétera. Tú tuviste una importantísima intervención en Santander, ¿no? En la famosa liguilla. Sí. Bueno, eso fue la liguilla de la muerte, la famosa de Irigoyen. Sí. Y bueno, la verdad que estábamos Osasuna, Racing y nosotros, los tres jugando esa liguilla. Teníamos que ir a jugar a Santander y luego venía el Osasuna a casa. Entonces fuimos allí, primer partido, empatamos a 1 y marqué yo el gol a pase de Mágico González. Luego jugó Osasuna. Luego jugamos aquí en casa. Que fue agónico porque hubo un montón de expulsiones del Cádiz. Empatamos a 0. Luego, después de los partidos, había que tirar penalti para ver en caso de empate qué pasaba. Empatamos a 0 aquí. Y luego el último partido era Osasuna Racing, que lo escuchamos todos en Cánovas del Castillo. Y creo que ganó el Osasuna 2-0. Y se salvó entonces el Cádiz. descendió el Racing. Que fue un año que el Cádiz quedó el último. Sí, hubo más partidos que nunca, porque en ese año... Primero hubo una liga regular, después se dividió en tres grupos y después ya fue la liguilla de la muerte. Exactamente, y sobre la marcha la federación, no sé qué organismo, cambió las reglas de juego y Irigoyen dijo que si se hubiese sabido antes lo del último, hubiese apretado más, y entonces se formó esta liguilla que tú has comentado, ¿no? Claro. Ese gol fue importantísimo en la historia del Cádiz porque fue el gol de la permanencia, el gol de Santander me refiero tuyo, fue importante. Sí, hombre, fue importante porque bueno, no se sabe qué hubiera pasado si no lo hubiera marcado, si hubiéramos perdido, si hubiéramos marcado otro, pero bueno, lo que está claro es que nos sirvió para tener 2 puntos. Sí. Y con esos 2 puntos nos salvamos. No sabemos que si el Racing no hubiera ganado el Racing, pues hubiéramos descendido nosotros, porque Osasuna hubiera tenido una victoria y el Racing otra. José Manuel, hay un año que con Víctor Espárrago juegas poco o apenas juegas, ¿no? Sí, fue el siguiente año de la muerte. Fue el siguiente año, firma Víctor Espárrago, firma Andrés, otra él que lo conocía del Recreativo, es cuando viene Carmelo, viene Oliva, vienen muchos jugadores, la verdad que teníamos un muy buen equipo y la verdad que yo ese año aprendí muchísimo, o sea, por el hecho de no haber jugado todo lo que yo quería, pero para nada tengo ninguna queja, o sea, yo aprendí muchísimo, incluso Víctor Espárrago en la prensa hablaba muy bien de mí, o sea, no era por regalarme el oído, sino él creo que sentía que yo iba a ser un futbolista importante para el Cádiz, pero lógicamente tenía que esperar mi momento, ¿no? Y de hecho Andrés, que era el que jugaba en mi posición, hizo un año impresionante, fue el año que el Cádiz obtuvo la mejor clasificación, creo, de su historia en Primera División, y entonces ante eso... un gran entrenador, solo puede ver que lo que te he dicho antes, agradecerle todo lo que te enseñó, aprendí, todo lo que absorbí, ¿no? Porque también se aprende no jugando. Claro que sí. José Manuel, vamos a esperar un par de minutillos para la publicidad y enseguida volvemos, enseguida estamos con ustedes en Hotel Senator, calle Libertad.